Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Gracias. Lo invito a que por favor salude a un hermano con el que no haya venido, le diga buenas noches. Bien, y también damos un saludo a los hermanos que nos ven desde la transmisión. Abra su Biblia o encienda su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Bien, el título de esta enseñanza se llama, como pueden ver, un sello llamado amor. La idea central, la idea principal de lo que vamos a hablar esta noche, de la palabra que Dios tiene para nosotros, es entender que el amor entre hermanos en la fe no es algo que nos hace a nosotros buenos cristianos o malos cristianos. No funciona así. El amor entre hermanos lo que va a mostrar es si somos cristianos o no somos cristianos. Y esto tiene que llevarnos a dos conclusiones. Por un lado, las personas que ya han recibido a Jesús en su corazón, es decir, que han nacido de nuevo, tienen que evaluar la forma en la que aman. Y la persona que no ha recibido a Cristo en su corazón debe entender la necesidad y el llamado, la orden que tiene de parte de Dios a recibir a Cristo en su corazón. Bien, se llama un sello llamado amor, pero es necesario entender que no es del amor romántico del que vamos a hablar. Vamos a dejar de lado esa clase de amor y nos vamos a concentrar en el mandamiento que Dios ha dado a la iglesia, que es ámense los unos a los otros. Y esto va a hacer que pongamos nuestra mirada en el hermano en la fe. Como les decía anteriormente, el amor a un hermano no es algo que va a hacer que nosotros seamos mejores o peores cristianos, espirituales o no tan espirituales, sino que por el contrario va a mostrar si realmente somos o no somos cristianos, si hemos nacido de nuevo o no. Es decir, si una persona realmente tiene a Cristo en su corazón y al momento de morir pasará la eternidad con Dios, o si la persona no tiene a Cristo en su corazón y al momento de morir pasará la eternidad bajo la ira de Dios en el infierno. Miren que es muy curioso la palabra que Dios tiene para nosotros hoy de el amor a los hermanos, porque se relaciona con el mensaje que dio Daniel Durán este domingo. El mensaje era sobre autoexaminarnos, que miráramos si estábamos en la fe. Y precisamente, como les decía, este amor es un sello que tienen los cristianos. El amor a los hermanos es un sello que los hijos de Dios tienen, que por el contrario las personas que no han nacido de nuevo no tienen. Miren que en esta enseñanza que dio Daniel Durán, él hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Él dijo que alzaran la mano las personas que estaban seguras que al momento de morir irían al cielo. También hizo la misma pregunta para aquellos que estaban también seguros de que al momento de morir irían al infierno. Pero lo que me pareció sorprendente desde mi perspectiva fue que en donde vi más manos levantadas fue en la opción de que aquellos que no estaban seguros de a dónde iban a pasar su eternidad. Pero en medio de estos pasajes vamos a entender esa diferencia, ya que la voluntad de Dios no es que nosotros andemos en esa duda si realmente hemos nacido de nuevo o no, sino que estemos seguros y nos gocemos en eso. Pero antes de entrar en materia, pidámosle a Dios que sea Él el que nos hable esta noche. Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti para conocer tu palabra, Dios. Gracias por el privilegio de estar aquí en la iglesia. Gracias por el privilegio, Señor, de conocer tu palabra. Te pido que por medio, Señor, de este mensaje que tienes para nosotros podamos entender que es amar a un hermano conforme a tu palabra, Jesús. Que podamos corregirnos, evaluarnos, Dios mío, y que aquellos que no te conocen, te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, y nos vamos a ubicar en el versículo 9. Vamos a mantenernos aquí en Primera de Juan y a lo largo de la enseñanza vamos a estar recorriendo algunos de estos pasajes de esta misma carta. Dice así Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde ve, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan está haciendo una clara distinción entre el que es y el que no es. El que no tiene a Dios en su corazón aborrece a su hermano, pero el que tiene a Dios en su corazón tiene la capacidad de amar a su hermano. Tenemos que preguntarnos bajo qué contexto es que Juan está diciendo estas palabras. Y el contexto es que Juan le está escribiendo a iglesias en las que él ha ministrado. Y resulta que en estas iglesias han llegado falsos maestros con falsas enseñanzas. Le doy un ejemplo de una de las cosas que los falsos maestros enseñaban. Ellos decían que Jesús no era el Hijo de Dios. Ellos también decían que independientemente de lo que nosotros hiciéramos con nuestro cuerpo, el espíritu siempre iba a mantenerse puro. Y el resultado de estas falsas enseñanzas era que las personas estaban viviendo en libertinaje, estaban viviendo en completa práctica del pecado. Y esto estaba provocando que muchas personas se fueran de la iglesia. Y no solo era suficiente eso, que vivieran una vida de practicar el pecado y que muchas personas salieran de la iglesia en pos de seguir esas enseñanzas, sino que esas personas también decían estar por encima de los demás en cuanto al conocimiento. Mire que no era la palabra de Dios la que los juzgaba a ellos, sino que ellos eran los que juzgaban la palabra de Dios. Y es en este contexto en el que Juan está diciendo, espere un momento, los que están verdaderamente en la luz son los que aman a su hermano y los que están en tinieblas son los que aborrecen a su hermano. Juan hace una clara distinción, una línea radical de separación. Vamos a comenzar mirando y viendo los pasajes que nos hablan de quiénes son los que están en tinieblas, quiénes no están en la luz. Así que vamos a Primera de Juan, seguimos en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8. Dice de la siguiente manera, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos ahora en ese mismo capítulo 4 al versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Miremos también el capítulo 3, el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No es cualquier cosa no tener la capacidad de amar o aborrecer a su hermano. Es una prueba efectiva de que una persona no tiene a Dios en su corazón, que no ha nacido de nuevo. Ahora vamos a aquellos que sí tienen a Dios en su corazón, los que están en la luz. Miremos Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 10. Dice de la siguiente manera, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vamos ahora al capítulo 4 y miremos el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué podemos decir nosotros de esto? Todo aquel que ama ha conocido a Dios y es de Dios. Podemos decir, no, entonces yo he nacido de nuevo. Yo estoy bien porque yo amo. Yo tengo de mejor amigo a un hermano en la iglesia. Yo me hablo harto con una persona que conozco en la iglesia. Pero ¿será que ese es el amor real? ¿Ese es el amor que Dios demanda de nosotros? Resulta que en nuestra mente podemos tener un concepto errado de lo que es el amor. Muchos podemos creer que amamos, pero realmente no lo estamos haciendo. Así que lo que vamos a hacer ahora es entender cuál es la demanda de amor que Dios tiene para nosotros en cuanto a amar a nuestros hermanos, para que entendamos bien cuál es la manera correcta de amar. Y el primer versículo que vamos a ver como ejemplo es Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 10. Miremos, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primer punto, analicemos la primera parte de este versículo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Miren, hermanos, que está diciendo que Dios fue el que se acercó a nosotros, Dios fue el que dio. Pero si nos ponemos a pensar en cuál es la posición de nosotros, caemos en cuenta, hermanos, de que ¿quién es el que está en necesidad? ¿Dios? Nosotros somos los que estamos en necesidad. Nosotros somos los que estamos bajo una naturaleza pecaminosa que nos lleva a la condenación eterna. No solo a consecuencias después de la muerte, consecuencias también en nuestra vida. Y siendo nosotros los que estábamos necesitados, ¿quién fue el que se acercó primero? Dios. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Dios. Así que ese ejemplo que Dios nos ha dado en la manera de amarnos es el ejemplo que debemos tomar para amar a nuestros hermanos. Primer punto, iniciativa. Tengo que preguntar, hermanos, si somos nosotros los que tenemos iniciativa para amar a nuestros hermanos. Un ejemplo, ¿es usted una persona que toma la iniciativa para saludar a otro hermano o espera a que los otros lo saluden? ¿Es usted una persona que toma la iniciativa para llamar a sus hermanos, saber cómo están, estar al tanto de ellos? ¿O usted es de los que dice que como a mí no me llaman, yo tampoco llamo a nadie y no tengo por qué estar pendiente de nadie? Ese no es el ejemplo que Jesús nos dio en la manera de amar. Y miremos cómo fue que Él lo hizo. Jesús tomaba la iniciativa para ir a dar, para ir a servir, sin esperar tampoco nada a cambio. Miren cómo Él fue y alimentó a multitudes y no esperó, digamos, a cambio remuneración económica. Fue y sanó a un montón de enfermos y tampoco esperó nada a cambio de ellos. Tomó la iniciativa para ir a buscar al endemoniado gadareno y no esperó recibir nada de él, pero sí recibió algo. ¿Qué fue lo que recibió de esa gente? Rechazo. Entonces, el ejemplo que nos da Jesús en la forma en la que tenemos que amar a nuestros hermanos es tomar la iniciativa, ser nosotros los que dan el primer paso para amar, para servir, para escuchar, para dar, aún sin esperar nada a cambio y aún aunque eso traiga rechazo. La esencia del amor, hermanos, es dar. Y a veces nosotros lo confundimos con lujuria, que es la que desea obtener. Sigamos mirando ejemplos de cómo es que debemos amar a nuestros hermanos. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Perdón. Antes de pasar a este pasaje, el siguiente versículo también tocaba otro punto esencial. No solamente dar el primer paso. Mire también lo que dice este versículo de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. Eso habla de merecimiento, hermano. ¿Qué quiero decir con merecimiento? Que a veces nosotros filtramos a quién le podemos dar amor o a quién no le podemos dar amor, servir, escucharle, según el merecimiento que consideramos que tiene. Este sí lo merece, este no se lo merece. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros decimos quién merece o quién no merece en base a la imagen que tenemos de esa persona y también en base al comportamiento que esa persona ha tenido con nosotros. Tenemos muchas veces la mala costumbre de dar, pero con la condición de lo que recibamos en nuestro exterior. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros saludamos si a nosotros primero nos saludan. Nosotros llamamos y estamos al tanto de otro hermano si ese hermano llama y está al tanto de nosotros. Muchas veces dependemos del comportamiento que tienen los demás a nuestro alrededor. Y también juzgamos sobre merecer o no merecer. Pero ese tampoco fue el ejemplo que Jesús nos dio sobre tildar si alguno lo merecía o no lo merecía. Miremos nuevamente nuestra condición. Dice Romanos que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Jesús nos diera realmente lo que merecemos, así como nosotros a veces damos a quien creemos que lo merece,
Lo único que nosotros nos merecemos por nuestras propias acciones es el infierno, es la ira de Dios. Eso es lo que nosotros nos merecemos. Pero dice la palabra también en Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero mire lo que dice después: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Nos lo merecíamos? No. ¿Nos dio amor? Sí. Mire lo que dice Efesios 2:1. Dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Cuando empezamos a caminar bien, cuando empezamos a hacer buenas obras, cuando empezamos a creer ser dignos delante de Dios. Dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y asimismo es que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, aun al que creemos que no lo merece, a ese tenemos que amar, porque nosotros tampoco lo merecíamos. Ahora sí, vamos al siguiente ejemplo, que como les decía está en 1 Juan capítulo 3, versículo 18. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La Nueva Traducción Viviente dice: queridos hijos, no amemos solamente de palabra, sino que demostremos la verdad con nuestras acciones. Voy a repetir nuevamente ese versículo. Queridos hijos, no amemos solamente de palabra, demostremos la verdad con nuestras acciones. Muchos de nosotros solamente nos quedamos en eso, en palabras, en decirle a un hermano que lo apreciamos. Y mire, hermano, que la verdad se muestra es con qué, con acciones, con hechos. En esto tengo que hacer una pregunta para que nos evaluemos. Cuando un hermano ha tenido necesidad, ¿le hemos dado la mano para ayudarle, teniendo cómo ayudarle? ¿O simplemente hemos esperado que sea otro el que lo haga? También debo preguntar: ¿cuáles son las acciones que cada uno está tomando para demostrar que lo que dice en cuanto a amar a un hermano es verdad? Preguntémonos eso: ¿cuáles son las acciones que están revelando que lo que decimos es cierto? Y también miremos otro ejemplo de la forma en la que Jesús nos enseñó a amar y en la que debemos amar a nuestros hermanos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El estándar del amor que Cristo pide de nosotros es ese: llegar al punto de dar la vida por un hermano. Y Él pone ese estándar porque precisamente eso fue lo que Él hizo. Y en este punto tenemos que preguntarnos: ¿será que amar es tan fácil como lo teníamos en nuestra mente? ¿De solo con hechos? ¿De solo llevarme bien con alguien? No, hasta este punto entendemos que debemos tomar el primer paso, aun cuando no recibamos nada a cambio. Que no se trata de que un hermano lo merezca o no lo merezca, tenemos que dar, tenemos que amar. Y que no solamente tenemos que quedarnos en palabras, incluso llegar hasta el estándar de dar la vida por un hermano. Y debo hacer la pregunta para que nos examinemos: ¿usted estaría dispuesto a dar la vida por un hermano en la fe? No piense en su familia, piense en un hermano de la iglesia. ¿Estaría dispuesto a dar la vida? Mi papá me recordó una frase que él también había escuchado, que dice: ama hasta que te duela. Y yo pensé: ama hasta que te duela, ¿qué significa amar hasta que duela? Muchas veces yo tomo las palabras de forma literal, pero lo que significa amar hasta que duela significa entregar el corazón, entregar un corazón completo y estar dispuesto a que lo devuelvan con piezas que faltan, que lo devuelvan con cicatrices, con heridas, con partes incompletas. Y decía el predicador Itiel Arroyo que ese es el corazón que se parece al corazón de Cristo. Ese es un corazón que no es caprichoso, que es capaz de dar sin recibir nada a cambio.
Muchas veces nosotros no amamos precisamente por esto. A veces en el ministerio, al servir a los jóvenes o al servir a los niños, nos agradan más los niños con los que tenemos afinidad, es decir, con los que contestan las llamadas, con los que nos responden, con los que sí nos dicen cómo están, pero con los que ni siquiera contestan un mensaje, una llamada, los tenemos de lejos. Muchas veces no nos agradan. Pero amar hasta que duela es amar a alguien que incluso ni siquiera va a dar las gracias por el servicio que yo le di. Es estar dispuesto a dar a alguien que incluso ni siquiera va a tenerme presente en su vida, le va a dar igual lo que yo haga por él. Amar es dar incluso estando dispuesto a que esa persona a la que servimos nos traicione o nos haga daño o hable mal de nosotros. Amar es estar dispuesto a esos hermanos, a estar dispuestos aún a no recibir nada a cambio y aún a que lo que recibamos sea rechazo. Y en este punto, hermanos, ahora que hemos entendido un poco cuál es el estándar de Dios para amar a un hermano, tenemos que preguntarnos por qué es que una persona que no ha nacido de nuevo no puede amar de esta manera, pero una persona que sí tiene a Dios en su corazón, ¿sí puede hacerlo? Bueno, vamos a mirar esto y para entender eso tenemos que devolvernos al jardín del Edén, a la historia de Adán. Adán, cuando Dios los creó a su imagen y semejanza, encontrábamos a un hombre que estaba pleno en el amor de Dios, un hombre que tenía suficiente, no le hacía falta nada, estaba lleno del amor de Dios. Pero una vez que el pecado entró en el hombre, que Adán desobedeció, ese amor fue cambiado por temor. Hoy en día, las personas están en busca de buscar esa plenitud, de buscar sentirse llenos, de sentirse amados por alguien. Y estas personas que tienen vacío su corazón, tratan de encontrar ese amor, de llenar ese vacío, esa falta de amor de sus corazones en el amor de una pareja. Tratan de llenar ese vacío en el amor de una amistad. Tratan de llenar ese vacío en la aprobación que puedan recibir de las personas. Pero lo único que van a encontrar es frustración y decepción. Lo digo y tengo seguridad de esto por dos aspectos. En primer lugar, porque antes de conocer a Dios, yo sabía muy bien lo que se sentía ese vacío y busqué de muchas maneras llenarlos hasta que conocí el amor de Dios. Y también porque he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas ahora que creo en Jesucristo y preguntarles: ¿usted entiende lo que es tener un vacío en el corazón? ¿Usted ha sentido un vacío en el corazón? Muchas personas responden: sí, yo entiendo lo que significa eso. Otras personas de pronto no lo comprenden muy bien, pero al explicar y dar detalles de esa sensación de vacío, lo comprenden. Y lo que pasa, hermano, es que nuestro corazón ha sido diseñado únicamente para ser lleno por el amor de Cristo. Imagínense, hermanos, ese juego de los bebés, que es como una cajita que tiene espacios para meter diferentes figuras, en donde solo puede entrar la figura que case con el hueco. Así precisamente en nuestro corazón, hermano, lo único con lo que puede encajar y ser lleno es con el amor de Cristo, nada más. El resto de intentos van a ser en vano. Y esta persona que no tiene lleno su corazón, que tiene un vacío en su corazón, es lógico que no tenga la capacidad de dar, de amar. Esta persona que no ha nacido de nuevo no tiene la capacidad de tener la iniciativa para dar, porque él es el que está necesitado. Esta persona no tiene la iniciativa de dar aun cuando no reciba nada a cambio, porque él es el que está falto de amor. Esta persona no puede llegar y está lejos, le es imposible el llegar a dar la vida por un hermano. Pero miremos ahora a la persona que tiene a Cristo en su corazón. Dice la palabra en Romanos 5:5 que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Esa necesidad ha sido satisfecha. Ese espacio vacío ha sido lleno por el amor de Cristo. Y mire que es asombroso que Dios no solamente llenó el vacío,
La historia de Jesús con la samaritana dice que Él sació su sed espiritual. No solamente sació su sed, sino que puso en ella una fuente de agua que salta para vida eterna. No solamente el amor en nosotros ha sido satisfecho, sino que ahora tenemos una fuente de amor para dar a los hermanos. Por eso el cristiano puede tomar la iniciativa para amar, porque al cristiano no le interesa que pueda recibir a cambio, al cristiano le interesa agradar al Padre, le interesa honrarlo a Él. Y cuando Él sirve a un hermano, ve al Padre a través de ese hermano. El cristiano puede dar aun cuando lo único que reciba sea rechazo, porque él sabe que lo que él quiere es andar como Jesús anduvo. Él puede incluso dar aunque considere que hay alguien que no lo merezca, porque el cristiano entiende que él tampoco merecía el amor de Dios y en ese entendimiento es capaz de servir a otro hermano que según nuestros prejuicios no merece el amor de Cristo. Y es un hermano que tiene el corazón lleno del amor de Dios para dar y para servir, el que está capacitado también por el Espíritu Santo para llegar incluso a dar la vida por un hermano. Y ahora entendemos esa división que Juan hace entre el que está en las tinieblas y entre el que está en la luz. Y esto tenemos que hacer un llamado a los dos grupos de personas que están hablando, tanto al creyente como no el creyente. Por un lado, la persona que no ha recibido a Cristo en su corazón es necesario que considere y entienda que Dios, el único Dios verdadero, es un Dios completamente santo. Eso quiere decir que es justo, que no tolera el pecado y que lo castiga. Lo que le espera a una persona que tiene una deuda de pecado delante de Dios es una eternidad bajo la ira de Dios en el infierno. Pero también es necesario que esa persona comprenda que Dios ha diseñado un plan de salvación que consiste en que envió a su Hijo amado, que consiste en que Dios mismo se hizo hombre y vivió una vida perfecta, que luego murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado, para sufrir lo que nosotros teníamos que sufrir, para llevar sobre él la ira de Dios que debía caer sobre nosotros. Y no solamente murió, sino que también resucitó para que ahora viva en nuestros corazones y llene nuestro corazón de amor para dar. Lo que tiene que hacer esa persona es cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de vivir. Eso es arrepentirse. Y creer, confiar, creer significa confiar en que cuando Cristo estaba allá en la cruz estaba pagando la deuda que teníamos nosotros con Dios y que la vida perfecta que Cristo vivió, esa justicia ahora me es impuesta a mí para que yo pueda estar delante del Padre. Tiene que hacerlo en fe, tiene que recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y ahora sí estará capacitada para amar a un hermano bíblicamente, como Dios ordena que se ame, dando el primer paso con iniciativa, aunque el otro no lo merezca, no solamente con palabras, sino con hechos, incluso estando dispuesto a dar la vida por el hermano. Esto va a tener, hermano, repercusiones, esto va a traer consecuencias a nuestra vida, a la iglesia, y también va a llamar la atención de los que están afuera. Por un lado, aquí en la iglesia, hermano, cuando aprendemos y ponemos en práctica el amor a los hermanos bíblico como Dios lo ordena, vamos a entender, por un lado, que mi mundo no es el único mundo que existe, que yo no soy el único que necesita de apoyo, de ser escuchado. Voy a entender que hay más hermanos con necesidad y vamos a crecer en unidad una vez practiquemos este tipo de amor. También, por el lado de las personas que están afuera, van a notar que hay algo diferente en el creyente, van a notar que hay algo extraño, en que hay personas que están dispuestas a dar aún sin esperar recibir nada a cambio, en que hay personas a tomar la iniciativa aun cuando de pronto nadie se preocupe por ellos. Ellos quieren honrar a su Padre. El mundo va a recibir testimonio del amor que nosotros le damos a nuestro hermano. Y hermanos, para concluir, quiero que cerremos trayendo cada uno a su mente en reflexión si hay de pronto algún hermano, alguna persona que hemos dejado de lado. Quiero que cada uno piense si de pronto
ha dejado de estar al tanto de alguien porque de pronto consideramos no lo merece, porque de pronto no recibimos esa persona lo mismo que nosotros damos, y que también considere un plan de acción para decir, venga, yo tengo que llamar a esa persona, tengo que escribirle a esa persona, tengo que orar por esa persona. Quiero que pensemos en eso y empecemos a tomar también acción. También quiero que nos llevemos como conclusión que este lugar, que la iglesia, no puede ser un lugar que refleje apatía, que refleje indiferencia, donde haya un hermano sufriendo, un hermano en necesidad y el resto ni siquiera está enterado. El resto no sepa qué es lo que está padeciendo ese hermano, sino que por el contrario, en esta iglesia se pueda ver el afecto que tenemos unos por los otros, pero no afecto meramente de palabras, en afecto de ser nosotros los que dan el primer paso, los que escuchan, los que llaman y están pendientes de cómo está el otro. Y por último, hermanos, que podamos ver con los ojos de Dios el privilegio que tenemos de servir a otros hermanos. Que cuando amamos a otros hermanos no somos mejores creyentes, simplemente estamos reflejando que tenemos un sello que Dios ha puesto en nosotros que se llama amor. Así que por favor póngase en pie y pidámosle a Dios que, por un lado, las personas que no han recibido a Cristo en su corazón puedan recibirle bajo el entendimiento de lo que es el plan de Dios para salvación, y que por otro lado ponga en nosotros el querer como el hacer para que podamos amar como corresponde. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. También te pedimos perdón, Jesús, porque tal vez hemos dejado de lado, Señor, a hermanos que han estado en necesidad y no hemos estado al tanto de ellos. Perdona, Jesús, nuestras actitudes de apatía, de indiferencia, y ayúdanos a amar, Jesús, como tú ordenas que debemos amar. Gracias, Dios, porque tú traes para nosotros dirección y corrección. Y te suplico que esto sea de bendición para la iglesia y que este lugar, Señor, sea un lugar donde las personas puedan ver reflejado el amor que tú has derramado en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.